lo vamos a dedicar a conversar con Humberto López Morales. Seguramente para usted el nombre este, salvo que sea un especialista en todos los temas vinculados al idioma, al lenguaje, a la lexicografía, no le dice nada. Pero para toda la gente que está específicamente en esto, el nombre de Humberto López Morales dice muchísimo. Ya vamos a ver un poquito quién es Humberto López Morales. Y apareció este enorme libro que se llama Diccionario de Americanismos. López Morales tiene mucho que ver con esto y también vamos a conversar con Pedro Luis Barcia. No pude evitarlo, les seguro. Tuve que invitarlo necesariamente, el columnista de este tema, y bueno, está acá presente. Así que... Mi oficio, cuando tenés una persona de relieve, dile robar cámara. Es la única posibilidad que me queda. No, pero además es un transmisor importante entre el experto y yo, que no sé nada de nada, y entonces Pedro Luis se transforma en un instrumentador del Aumentaré diálogo. la confusión de las explicaciones de Humberto. Bueno, con este clima hacemos una brevísima pausa y empezamos el programa. Iniciamos entonces el programa con Humberto López Morales y Pedro Luis Barcia. Usted es cubano. Sí, cubano de nacimiento, aunque No sí, le vamos a preguntar nada de Fidel. No. Poco sé, porque hace muchos años que no vivo en Cuba. Yo viví en Cuba solo los primeros 17 años y medio de mi vida. Ajá. Cuando tocó el turno de universidad, mi padre, que era español, decidió que debía hacer la universidad en España. Y él quería Oviedo, porque era asturiano, pero yo insistí en que fuese Madrid, porque ya estaban las grandes figuras, estaba Damaso Alonso, está Rafael Lapesa, y yo sabía lo que quería estudiar y sabía con quién. Y mi padre, con tal que fuera en España, pues le dijo que le parecía, que le parecía muy bien, así que ya está. ¿Y qué era lo que quería estudiar a esa edad? Porque 17, 18 años... Yo varié, yo estaba muy interesado entre los 12 y los 15 años en arquitectura. Y pensaba que esa era mi auténtica vocación y que desde luego sería un arquitecto, etc. Y mi padre estaba muy contento con esa decisión mía. Pero poco a poco fui cambiando. Me interesó también mucho la historia, me interesó mucho la literatura antigua, la literatura medieval, etc. Y hubo un momento en que no sabía muy bien qué quería. Al final sí, ya a la hora de decidirme ir a España, unos meses antes, y le comenté a mi padre que me iba a dedicar a esto. Pues mi padre no fue el hombre más feliz del mundo, precisamente. Dije, bueno, menos mal que no te vas a morir de hambre, porque aquí hay para alimentarte, etcétera, etcétera, así que tú no te preocupes, pero ¿qué vamos a hacer? Fue un padre consentidor en cierto sentido, aunque mostraba delicadamente su disgusto por el cambio de carrera. Y entonces ya decidido así, pues claro, pues fui a Madrid, hice los 2 años de comunes y ya en tercero, cuarto y quinto empezaba ya la materia ya con los grandes profesores. Y realmente creo que mi decisión fue muy adecuada y muy correcta porque lo que hago me gusta mucho y cada día me entusiasma más. Así que creo que al final acerté. ¿Quién sabe cómo hubiese ido si hubiera sido arquitecto? No lo sé. Y quiero aportar que Benito Pérez Galdós tiene un texto curioso porque no condice mucho con la modalidad de él, en que desarrolla la idea de que un diccionario es como un edificio construido con mucha prolijidad, de modo que sin darte cuenta estás cumpliendo con la característica del arquitecto que no fuiste. Qué pena que no estuviera aquí mi padre, porque por lo menos eso le contentaría algo. Porque en parte. Ahora, usted se ha dedicado básicamente a todos los temas vinculados con el idioma. Bueno, a casi todos, casi. muchos de ellos, sí. Yo realmente, en principio, tenía también mucho interés por la literatura medieval. Y hay unos cuantos libros sobre ese tema. No lo trabajaba en solitario, sino también conjuntamente con cosas de lengua. Pero poco a poco mi interés y las preocupaciones por las cosas lingüísticas fueron aumentando. El tiempo no daba para todo, a pesar de que yo dedico mucho tiempo a estas cuestiones porque me gustan mucho. Y me fui centrando cada vez más en la cosa lingüística. Ahora, seguramente la persona que está mirando el programa dice, ¿qué es lo que puede hacer atractivo dedicarse a los temas lingüísticos? Porque no hay mucha gente, son muy especializados. Bueno, hay gente que le saca jugo a todo, a un besar a una vieja. De modo que esta es la habilidad de Humberto. Pues mis primeros estudios fueron un poco nostálgicos porque fueron sobre el español de Cuba. ¿El español de Cuba? De Cuba, sí. Yo había tomado datos de algunos cuantos libros y demás. Y en aquel momento, ya es otra cosa, pero en aquel momento ese tema estaba un poco olvidado o al menos muy poco trabajado. Casi no se sabía nada, había unos artículos ya muy antiguos y demás. Y mi primer libro, yo todavía era muy jovencito, era una serie de estudios sobre el español de Cuba.
y trabajé muchas cosas, entre ellos el famoso boxeo que tuvo existencia en el país, pero que ya había desaparecido completamente, y cosas de ese tipo. O sea, era un estudio interesante de muchas cuestiones diferentes. Había fonología, había pronunciación, había cuestiones de historia, había cuestiones de lexicografía, etc. Ese libro se publicó en Nueva York. Y a partir de ahí, pues fui alejándome un poquito más de la cosa cubana, puesto que no tenía información actual y presente. Y mientras estuve en Estados Unidos, de profesor en la Universidad de Texas en Austin, pues trabajé más cosas de literatura medieval. Tengo un libro sobre el teatro medieval, o mejor dicho, la no existencia de teatro medieval en Castilla, que me causó muchos contratiempos y tengo muchas alegrías. Pero es un tomo excelente y yo lamento que haya abandonado ese campo él, porque el tomo es de una autoridad notable. Como podrá usted ver, debe ser apasionante. Es mi amigo. Bueno, es apasionante porque yo nunca fui crítico literario de tipo esteticista. Siempre fui más bien historiador, viendo raíces, qué podía causar esta cosa, por qué esto no podía venir de esto otro, etc. Y claro, con el tema del teatro medieval era un tema, y sigue siendo un tema tan candente, tan absolutamente difícil de tratar en muchas ocasiones, pero eso era el reto, eso era lo interesante. Pero he aquí que la vida me llevó a Puerto Rico, donde he vivido la mayor parte de mi vida. En Puerto Rico 24 años, llegué con mucho entusiasmo, como profesor visitante por un año. Ese año se convirtió en 2 y esos 2 se convirtieron en 24. Y seguramente conoció a alguna niña que lo hizo su... Conocí a alguna niña, pero no lo consiguió. soy solito y mi alma. Que más vale estar solo que mal acompañado. Bueno, pues efectivamente en Puerto Rico me entregué más a estudiar lo que pasaba con el español de Puerto Rico, que era desde luego un estudio completamente fascinante. No solamente las interferencias del inglés y demás, que eso había sido muy mal tratado, dicho sea de paso, pero estaba ya muy revisado, y bueno, sino el español de Puerto Rico. Claro, enseguida me pusieron a frente a dirigir el Instituto de Lingüística, que había sido creado 2 años antes, de la Facultad de Humanidades, donde se daba, además de investigación, se daba una maestría en lingüística, y trabajamos con mucho tesón. Ahí estaba María Vaquero, mi querida amiga y colega que nunca olvidaré, Amparo Morales. Y ahí generaste una serie de discípulos, el primer grupo de discípulos grandes así de Puerto Rico. Trabajamos mucho ahí, con mucho ahínco. Y hubo momentos en que me sentí que Puerto Rico era para mí como mi Cuba, por la de verdad que estaba ahí, que podía hacer encuestas, entrevistas, podíamos hacer cosas, y trabajamos mucho. Entonces me dediqué durante una buena parte del tiempo a trabajar en cuestiones sobre el español de Puerto Rico, cuestiones históricas, cuestiones sincrónicas. Y entonces mis amores por la lingüística transformacional, generativa, estaban languideciendo a pasos agigantados. Yo consideraba que los últimos modelos no me llenaban, no me decían nada, y había escrito yo un libro sobre gramática generativa en español, que fue el primer libro que se escribió en español sobre ese tema y se publicó en España. Ese libro, del que nunca vi un solo centavo porque los editores eran amigos míos, tuvo como 5 o 6 ediciones. Pero eso me imagino que es una historia hasta el día de hoy. Una detrás de la otra, etcétera, etcétera. Y me fui interesando cada vez más por la sociolingüística, que estaba más cerca de la gente y de lo que decía la gente y de lo que hablaba la gente. Y entonces me convertí, yo creo que todavía hoy lo soy parcialmente al menos, en un sociolingüista, que son los especialistas que estudian la lengua desde el punto de vista social, o sea, la lengua en su contexto social, no la lengua así teóricamente y en abstracto. El manual de Gredos de Humberto es el que ha formado a cantidad de generaciones y es el texto obligatorio para el abordaje sociolingüístico de la lengua española. Eso ya está demostrado. Bueno, yo tuve la suerte de tener acceso fácil y cómodo a toda la bibliografía en inglés. No he tenido problemas desde hace mucho tiempo. Y claro, en la España de entonces, de aquel momento, de los años 70, etcétera, etcétera, el inglés era una lengua muy poco hablada y muy poco leída por mucha gente universitaria. Era el francés, la lengua y tal. Y yo tenía esa ventaja. O sea que mi francés estaba ahí, en segundo término, pero mi inglés era bueno y podía leer directamente. No tenía que esperar a que hicieran versiones españolas. A veces la versión española la hacía yo. Pero primero los trabajos de Chomsky y de todo el grupo generativista. Y ya después empecé con la sociolingüística, que me atraía mucho más y me volqué. Y tengo trabajos teóricos sobre la sociolingüística y muchos trabajos prácticos, casi todos sobre Puerto Rico. Y eso me satisfizo muchísimo. Y aunque últimamente, ya una vez que entré a la academia, que fui elegido secretario general y demás, pues mis intereses se han aumentado, han agrandado, y también entran cosas como la gramática, aunque menos, la lexicografía,
que mucho, porque ya antes había trabajado en lexicografía, empiezo a compaginar cosas. Es decir, hay un proyecto panhispánico muy interesante que se llama el léxico disponible. El léxico disponible, para aquellos que no tengan idea, es una cosa muy sencilla. Hay dos tipos de léxico. El léxico que se maneja y se usa habitualmente, porque son palabras que no necesitan que se trate de un tema en particular. Están, por supuesto, las palabras gramaticales, los artículos, etcétera, etcétera. Y lo más concreto pues, son los nombres propios, algunos adjetivos y demás. Pero hay otro tipo de vocabulario que empezaron a estudiarlo y a descubrirlo los franceses para allá por la década de los 50 del siglo pasado, que era el léxico disponible. Aquel léxico, aquellas palabras que tenemos depositadas en nuestro lexicón mental, pero que no se actualizan a menos que el tema de la conversación lo permitan. O sea que podemos estar 15 años sin haber mencionado para nada una palabra que sin embargo está formando parte de nuestro lexicón mental, que es un lexicón bastante reducido, con un máximo de unas 5.000 palabras y un poquito más. O sea, pero de cualquier manera es una cifra muy importante. Sí, sí, bueno, gracias a eso pues podemos hablar de tantas cosas, incluso hasta de las que no sabemos, con mucho vocabulario que duda cabe. Claro, yo me asombro cuando está hablando del léxico disponible porque acá muchas veces se critica en la Argentina el tema, digamos, de la baja riqueza del idioma que se utiliza en los medios de comunicación. Y se habla de que se manejan 1.000 palabras, 1.000 vocablos o 1.500, y usted está diciendo 5.000 que están allá metidas. Son la bella durmiente, ¿eh? Claro, pero es una cifra enorme realmente. Yo, por mi experiencia en ese tipo de trabajos y de investigaciones, le puedo asegurar que es absolutamente falso que la prensa de cualquier parte del mundo hispánico use apenas unas 1.000 palabras. Hacemos una brevísima pausa. Hacemos una pausa y entramos en ese tema que realmente es muy lindo, ¿eh? Volvemos de inmediato. Continuamos esta charla con Humberto López Morales, doctor en Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Eso no se lo había dicho, pero yo tengo acá, mire, es tanto que no puedo leer todo esto. No tiene un árbol, tiene un bosque de antecedentes. Bueno, y yo puse el dedito ahí y dije, en los medios de comunicación se usan muy pocos vocablos, o por lo menos hay una creencia generalizada. Y entonces Humberto enseguida, y lo tuve que frenar para hacer el corte. Sí, yo decía que eso no era cierto. Y los que dicen cosas por el estilo, lo dicen un poco a vuela pluma, pero sin haber hecho ningún tipo de investigaciones. Y nosotros, yo y algunos colegas, justamente para un libro que mencionó el doctor Barcia, que es lo relativo a la globalización del léxico en español, sí que hice varias investigaciones con la prensa. Me parecía sorprendente. ¿Con la prensa de qué países? Con la prensa de varios países. Ajá. La prensa, la radio y la televisión. O sea, que yo estaba dirigiendo el proyecto, pero éramos varios también. Y había varios proyectos ya en marcha que habían recogido mucho material de televisión y de radio en toda Hispanoamérica y en España. El Colegio de México, que había trabajado en eso. Raúl Ávila, que es uno que Ávila. maneja un buen proyecto. Y yo trabajé mucho con la prensa española, que era donde estaba en ese momento, donde tenía todo aquel material. Y desde luego, cuando se hacen trabajos serios, léxico-estadísticos, hay cosas que caen totalmente. La pobreza de vocabulario y los constantes errores gramaticales que se supone que aparezcan en los periódicos. Eso, ninguna de las dos cosas es cierta desde un punto de vista objetivo y estadístico. Los estudios que han hecho de riqueza léxica, desde México, por ejemplo, que son magníficos, en la prensa, la radio y la televisión de todo el mundo hispánico, arrojan en algunas ocasiones datos que están muy cercanos a la riqueza léxica de los grandes escritores mexicanos. Lo que quiere decir que es rigurosamente falso cuando se trabaja con datos concretos, productos de investigación seria, matemática, de tipo estadístico. Eso no es cierto. Y después, con respecto a las irregularidades, a los errores, a los disparates. Mire, yo he leído la prensa de Madrid completa, día tras día, durante casi un año. Y le puedo asegurar que cuando alguien descubre, no ya una errata, que es algo evidente, sino un error, una palabra que no significa lo que la persona quiere, han pasado centenares de páginas y de páginas donde todo es absolutamente correcto. Por lo tanto,
Evidentemente, la lengua periodística no es perfecta, como no es perfecta ninguna otra lengua, sobre todo que se escribe rápidamente, que a veces no hay tiempo a revisar lo que se ha escrito, o sea que no es que escribir un libro, es escribir para la prensa actual, etcétera, etcétera. Y yo le aseguro que los porcentajes, no me lo sé ahora de memoria, pero que los porcentajes de esos errores que se advierten son absolutamente ridículos. En este caso hablo de la prensa española en general, donde hay de todo. Hay periódicos muy cuidados, como los grandes rotativos del país, y otros que son periódicos regionales y locales que quizás no lo estén tanto. Y desde luego le puedo afirmar que estadísticamente hablando no es cierto ni que exista en la prensa hispánica en general, que exista pobreza de vocabulario, en absoluto eso es cierto, eso, y también es falso que se aumente la cantidad de errores léxicos o gramaticales que puedan aparecer en la prensa. Sería interesante que hablaras acerca de la tendencia hacia un español general en la misma prensa, ya que está hablando, que es un tema que también he estudiado en el libro de la globalización del léxico español, publicado por Espasa. Es un tema interesante. Sí, efectivamente lo es, porque entre los muchos desatinos que se han dicho sobre la globalización lingüística, se ha dicho que es un movimiento absolutamente empobrecedor, porque pretende esa globalización que todos hablemos exactamente igual y por lo tanto adoptemos las palabras de los más poderosos y que entonces las otras vayan a irse perdiendo. Esas teorías imperialistas. Y piensan que se trata de un fenómeno de empobrecimiento, y es todo lo contrario. Es un fenómeno de enriquecimiento, no es un fenómeno de resta, es de suma. Una pequeña anécdota. En Guatemala, el bar de un hotel, un camarero guatemalteco, muy aficionado al fútbol, que veía constantemente los canales de televisión española, tanto televisión como el Canal 3, por el fútbol y otras cosas más que vería. Por algún motivo pensó que yo era español y empezó a decirme, no, a ese lugar donde usted tiene que ir, no tiene en absoluto que coger un carro, quiero decir, un coche, porque está aquí muy cerquita, si apenas son 3 cuadras, quiero decir, 3 calles. O sea, el señor me iba traduciendo al español de España, o lo que él creía que era español de España, lo que me estaba diciendo que el español es hispanoamericano. Hasta que le dije, me pareció aquello muy simpático y aguanté un poco hasta que por dije, mire, pero yo soy hispanoamericano como usted, así que, ¿cómo? ¿Pero usted no es español? No. Ya me extrañaba a mí que usted fuera español y que no supiera nada de fútbol. Y dije, sí, mira, nada de fútbol, no me gusta eso, no me interesa ahora nada, pero bueno, hay muchos que no son españoles tampoco y tampoco les interesa eso. Ahora, y entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente, que ese individuo no restaba nada, léxicamente hablando, decía sus palabras, pero si tenía que hablar con otra persona, sacaba las que tenía, ¿verdad?, en su competencia pasiva, que había adquirido, se me contó, viendo la televisión y oyendo la televisión española. O sea que no se trata, es falso que sea un asunto, un proceso de empobrecimiento, no es tal, es un proceso de enriquecimiento. Lo suyo es, por supuesto, en primer lugar, como el fo, y después lo de los otros. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde hay una academia del español en Estados Unidos, ¿cómo ha hecho, digamos, el hispanohablante para enriquecer el idioma? Yo quisiera, antes de que él hable sobre esto, recordar que ha dirigido Humberto una enciclopedia del español en Estados Unidos, que es la obra más lograda que hasta ahora se ha hecho, una obra integral donde trata tanto la literatura como la lengua, las modalidades expresivas y demás, que él ha dirigido y que ha publicado el Instituto Cervantes, que realmente es una obra ejemplar. Ahora sí, adelante, doctor. Muchas gracias por esos elogios. Debo decir que inmerecidos, aunque creo que sí son merecidos. Pero yo hago el marco y usted ponga la figura. Bueno, los hispanos en Estados Unidos son de muchos tipos y de muchas clases. Pero lo sorprendente es que las cosas están cambiando y están cambiando, pero desde luego a velocidad de vértigo. Hubo una época, hace 40 años, yo lo viví directamente cuando fui profesor en Texas, que una vez llevé a mi madre a una tienda muy importante de allí para que se comprara sus cosas, y vimos a una chica que por la figura parecía mexicana o guatemalteca por ahí. Y me acerqué, mi madre no hablaba nada de inglés. Me acerqué y dije, mira, te voy a dejar aquí a mi madre que tiene que comprarse unas cosas y tal. Y ella me dijo, I'm sorry, I don't speak Spanish. Y le miré el rostro, digo, ¿tú me vas a decir a mí que tú no sabes español? Pues mira, ahora mismo nos vamos a otra tienda y se acabó. No, señor, no. Le daba vergüenza que la gente supiera que ella hablaba español y que era hispana de origen, evidentemente. Estoy hablando ¿Esta anécdota de cuánto es? Eso, hasta hace 40 años, 41 años, 38 años aproximadamente. Pues esa niña empezó, digo, mi madre no sabe otra lengua, así que si no hablas en español, vamos a otra tienda, que seguramente otra tienda habla quien sepa.
Bueno, después se hicieron muy amigas y cada vez que iba a comprar iba a ver a aquella chica y tal. Y eso pasaba en aquellas épocas donde los hispanos, sobre todo en esa zona del sur y del suroeste del país, eran los pobres inmigrantes que venían cargados de muchas miserias, de muchas penurias, con muchos hijos también, y que aceptaban trabajos escandalosos como la recogida de tomate a $1 la hora. Y había que ocultar el origen. Claro, cuando se podía, evidentemente. Claro. Pero muchos de ellos es que sentían un desprecio, sentían una desconsideración hacia ellos por parte de los anglos, sobre todo los anglos blancos, evidentemente. Esa situación pervivió durante mucho tiempo y hay gente que no ha estudiado eso de cerca, como lo he hecho yo recientemente, que cree que la situación es la misma, que así fue y que así sigue siendo. Pero han cambiado muchas las cosas. Los inmigrantes ya no son, al menos no son todos aquellos pobrecitos campesinos que llegaban a recoger el tomate, no. Ahora son médicos, arquitectos, ingenieros. Eso empezó ya de antes, por supuesto. Hay inmigración poca, pero hay poca y buena de la Argentina, también hay de Chile, etcétera, etcétera. Claro, cuando y los grandes capitalistas de Miami, como dices vos. Ahora, los éxitos rotundos de la emigración de Cuba hacia los Estados Unidos han hecho que ahora cada vez menos, pero las primeras camadas era gente profesional, gente que tenía empleos importantes, que había desempeñado puestos, y claro, esa gente se fue colocando de inmediato. Bueno, hoy la mayoría de los grandes directores de bancos en Miami son cubanos. Y claro, evidentemente las cosas no son así. Fomentaron, abrieron tiendas, pidieron préstamos, trabajaron, había una comunicación y una feroz y muy entramada entre los miembros de una familia. Las abuelitas cuidaban a los niños que venían del colegio, el padre trabajaba, la madre trabajaba, o ayudaba al padre en el trabajo como secretario de lo que fuese. Eran gente emprendedora que pedían préstamos, también a bancos dirigidos por cubanos, montaban empresas, etcétera, etcétera. Y no solamente ellos, poco a poco también los puertorriqueños, que en un principio eran gente que llegaba con pocos saberes académicos y hacer trabajitos menores, eso fue cambiando. Y la cosa hoy es completamente diferente. La industria, la empresa hispana hoy en los Estados Unidos factura una cantidad absolutamente increíble de millones de dólares. En el plano académico, que es el que más nos gusta comentar, le diré que en el último recuento que se ha hecho, las últimas estadísticas, los doctorados universitarios que han recibido los cubanos están a 1.5 por debajo de los anglos blancos en los Estados Unidos. Cerca, bastante cerca están los puertorriqueños y un poquito más abajo están los mexicanos. O sea que tanto en la esfera económica de los negocios, de la empresa, etcétera, etcétera, la facturación... Se transmite en la estructura social. Evidentemente ya no es lo mismo. O sea que no estamos hablando de un grupo único de gente pobrecita, sin ningún tipo de preparación, que iban porque estaban mejor allí, aunque tuvieran que casi actuar como esclavos en la recogida del tomate, etcétera. Ahora ya eso ha cambiado mucho y está cambiando. Eso todavía se mantiene parcialmente, pero ya no es eso lo único. Eso es todo. Un poco del futuro del español. Bueno, el futuro del español es una cosa francamente, bueno, buenísima. O sea que realmente cada día que pasa hay más y más hablantes como lengua materna, claro, y hablantes como lengua aprendida. Porque los norteamericanos, que no son nada tontos, saben dónde está la cosa. Tienen que aprender también. Claro. Y ahora, por ejemplo, y han sido los investigadores norteamericanos, no ha sido nadie de nuestro grupo. El que ha hecho son sociólogos y se investigan. Hay 8 ciudades norteamericanas donde la presencia hispana es muy importante. Evidentemente, desde el punto de vista económico, la más importante es Miami. Y se ha descubierto que como hay más de 200 empresas españolas radicadas en Miami o en la zona de Miami. Un caso absolutamente increíble, que me gusta decirlo, no es ningún anuncio comercial. Una empresa como Porcelanosa, que trabaja cosas de porcelanas, etcétera, etcétera, era completamente desconocida en los Estados Unidos. Llegó a Miami, fundó allí su feudo y en el primer año facturó $10 millones. Una empresa desconocida que hacía pues sus anuncios en la televisión, etcétera, etcétera, tal. Bueno, pues esos investigadores sociólogos han descubierto que ahora, por lo menos en el caso de todas esas ciudades, sobre todo en el caso del Gran Miami, saber 2 lenguas, saber bien y escribir bien inglés y saber bien y escribir bien español es algo, como dicen ellos, it pays. Pues eso paga. ¿Por qué? Porque tienen mejores sueldos. Es decir, había un caso, que era el caso máximo, en que una cubana había sido abogada, pero en ese momento estaba trabajando con una gran empresa,
ganaba, por tener esas características de español e inglés muy bien, ambas ganaba $19.000 más al mes que sus colegas que solo hablaban inglés. Claro, cuando eso se reparte en proporciones, la diferencia es entre $2.500 y $3.000 más de los hablantes bilingües en la empresa del Gran Miami que los que solo hablan inglés. ¿Qué ha producido eso? Que los hispanos que estaban ya perdiendo o debilitando su español fueron todos corriendo a unos cursos que gratuitamente ofrecía el estado de la Florida para volver otra vez a recuperar su español oral y escrito. El primer año que se hizo esto, aparecieron y se matricularon 29.000 hispanos solo en el estado de la Florida para recuperar y reforzar su español. Dos cositas. Primero, explicar por qué decís Miami frente al público argentino que siempre dice Miami. Bueno, que Miami es en inglés, evidentemente, y Miami es en español. Y como estamos hablando de español, pues yo creo que lo correcto es que diga yo Miami, si estuviera en inglés. ¿Tiene que ver esto algo con el nombre de los indígenas que poblaron la región? Eso es lo que dicen, eso es lo que justamente dicen. Lo que pasa es que no sabemos cómo aquellos indígenas, que desaparecieron muy pronto, pronunciarían el nombre de su etnia o el nombre de la región, porque también el río se llama exactamente igual, es la región, el río, y parece, por lo que suelen decir algunos antropólogos, que ese era el nombre oriundo del grupo, grupal, que después pasó, yo creo que más bien al revés, pero bueno, que después pasó aquello. Y claro, cuando yo hablo inglés siempre digo Miami, of course. Claro, acá en la Argentina hablar en esa forma suena rarísimo, porque acá todos nos acostumbramos a Miami. Humberto, y la prospección de lo que va a ocurrir con el español en Estados Unidos, que ustedes ya han hecho estudios sobre eso y demás. Y agrego a eso, ¿qué hace la Academia de Español en Estados Unidos? Ahora vamos a eso, pero déjeme que le cuente esto otro. Han hecho unas proyecciones la misma oficina del censo de los Estados Unidos, o sea que no es alguien que viene de fuera, no. Y han dicho que cada minuto del día y de la noche entra a la corriente de Estados Unidos 2,5 hispanos, lo que quiere decir que son 13 millones al año, descontando los índices de mortandad, todas esas cosas normales, ¿no? Eso quiere decir que habrá muchísimos millones. Las proyecciones eran para el 2050. Ahora han bajado las mismas proyecciones para el 2045. O sea, lo que esperaban que iba a ser el año 50, ahora se adelantan 5 años. Eso quiere decir que los hispanos llegarán a ser el grupo más numeroso, numéricamente hablando, para el 2045. Supongo que eso traerá, por supuesto, muchos cambios de todo tipo, cambios sociales, quizás cambios políticos, etcétera, etcétera. O sea que yo lamento mucho no estar aquí para verlo, pero sí me gustaría ver eso, que sería verdaderamente muy, muy, muy interesante. Y después de México, hasta ahora, que no sé si se va a superar a México aquello, después de México, la comunidad hispanohablante de Estados Unidos es la más grande. Claro. Ahora, tengo que hacer otra pausa, pero me queda el interrogante de la Academia y además una brevísima referencia a los movimientos que se están dando en algunos estados respecto de la expulsión de los que... Contra la voluntad del presidente Obama. Claro, exactamente. Brevísima pausa. Si usted entró en este momento al programa, estamos hablando con Humberto López Morales, un señor que es el secretario de la Asociación de Academias de la Lengua Española. Sí, todas las academias del español se han juntado desde hace algunos años y están realizando una cantidad de trabajos en conjunto y han designado como secretario a Humberto López Morales, que es el coordinador de toda la actividad. Han resignado, redesignado y re-resignado. En este sentido había reelección apoyada por todas las academias. Ah, bueno, menos mal que dijiste apoyado por toda la academia. Bueno, y le dejé un par de preguntas muy breves porque quiero entrar a saber para qué sirve este diccionario. El diccionario de americanismos. Que ha venido a presentar a Buenos Aires. Es el único día que está en Buenos Aires Humberto López Morales y nos dio el privilegio de participar de nuestro programa. El tema, había dicho entonces, ¿qué pasa con el tema de la Academia de Estados Unidos? La Academia de Estados Unidos. Bueno, la Academia Española, sí. Del español en Estados Unidos. La Academia es relativamente reciente, aunque hay testimonios de que hace como 100 años ya se estaba hablando entre los intelectuales, los profesores norteamericanos
e hispanos de las universidades en la necesidad de fundar una academia, pero que ello no se consolidó hasta el año 73, 1973. Pero verdaderamente no fue, la academia se fundó entonces gracias al empuje de una serie de personas que estaban muy ligados al mundo académico universitario de españoles, etcétera, etcétera. Estaba Navarro Tomás, que era académico de la Española, que había salido al exilio y que entonces dirigía todas aquellas operaciones de fundación de la academia. Y efectivamente en el año 80, en 1980, en un congreso internacional de las academias celebradas en Lima, fue aceptada de pleno derecho la Academia Norteamericana, porque los estatutos dicen que no solo en países hispanohablantes, sino en aquellos países donde hay un número importante de hablantes. Así se fundó la Filipina, en momentos en que sí había un número importante de hablantes. Ahora parece que vuelve otra vez a renacer la cuestión. Todo depende de cómo el nuevo presidente, hijo de la antigua presidenta Corazón Aquino, que sacó al español como lengua cooficial, que sacó al español de lengua oficial, de lengua obligatoria en la enseñanza del país, y ahora el hijo no sabemos cómo va a actuar, estamos a la espera de eso. Bueno, eso es otra cosa. Y entonces se fundó la academia. Claro, es un país donde la lengua oficial, aunque no figura como lengua oficial en ninguna parte, en un documento, en ninguna constitución, es el inglés, evidentemente. Pero hay una cantidad cada vez más creciente de hispanos. No todos los hispanos pues son doctores, o son abogados, o son catedráticos de universidad, etcétera. Hay muchísimos pues que son empleados, que van a empleados del banco, empleados de un supermercado, que tal. Y entonces, claro, evidentemente, en un país donde la lengua oficial es el inglés, aunque a veces no lo parece, porque uno pasa a un canal y otro de televisión y es español constantemente, la radio todavía más, o sea que es algo tremendo, pues eso está muy bien estudiado en la antología del español en los Estados Unidos, en la enciclopedia de que hablaba el doctor Barcia. Bueno, pues y es una cosa sorprendente, ¿verdad? Uno se imagina que haya tanta radio, tanta televisión en español en ese país, pero sí lo hay. Además de que ahora ya es el gran centro de la producción de telenovelas y cosas así, en español. Le acaban de dar, perdone por dentro, le acaban de dar un reconocimiento en la guía Guinness a una telenovela en español que se llama Cassandra, porque ha sido presentada en 94 países del mundo, en español, con subtitulación, pero en español. O sea que son cosas muy interesantes que son así cositas por aquí y por allá que salen. Esa cosa baladí trivial de que ver telenovelas la practica. No, es que leí un artículo donde se decía eso, ¿no? Yo las vi mucho en una ocasión cuando estaba trabajando en la lengua de las telenovelas. Requiere una paciencia muy especial. No como actor, que merecería, sino como investigador de la lengua. Bueno, pues que nunca me ofrecieron ningún papel, sino que podemos tomar nota de eso. Pero yo sé por qué, y es que soy feo. Si fuera un chico guapo, pues ya tendría papeles de telenovela. Pues bueno, el hombre como el oso. Bien, pues entonces lo que estábamos diciendo es que ellos están haciendo entonces lo que nunca antes se había hecho. Se están dirigiendo a ese público hispano, pero que no tiene rangos medio altos ni altos, sino que son de cosas cotidianas, y del negocio, del pequeño negocio, de la pequeña empresa, etcétera, etcétera, que están ya pues un poco incorporando poco a poco su inglés y demás para que separen y cada lengua tenga lo suyo. Entonces tienen unas cápsulas por televisión que las ve todo Quisque al parecer, pequeñas, muy bien hechas, directas, sobre ciertas cosas específicas que no se deben decir en español y por qué. Pero nada, en minuto y medio, una cosa así. Como decía el doctor Barcia, parte de eso lo han impreso ahora en un libro que se está vendiendo, pero como rosquilla, ¿no? Deme un ejemplo. Bueno, palabras, por ejemplo, que no significan eso en español, pero que sí significan en inglés. Claro. Ese tipo de palabras que a veces, cuando no hay una formación sólida en la lengua materna, en el caso del español, por ejemplo, pues entonces hay la posibilidad, una posibilidad que se da con frecuencia, evidentemente, de hacer transferencias de una lengua que es la más usada en el trabajo, etcétera, a la lengua materna. Y entonces, como decimos, sí, efectivamente se utilizan palabras que en español no tienen ese significado, pero en inglés sí, o sea que son transferencias léxico-semánticas de contenido. Esas cosas están muy bien estudiadas, hay como 7 u 8 académicos que están trabajando en eso, detectando. Los académicos están en todas las zonas de Estados Unidos. La central está en Nueva York y hay una sucursal muy numerosa en Miami, pero están por todas partes, en California, Texas, por todos sitios. De manera que cada uno de esos sitios está evidentemente viendo qué es lo que hay que corregir,
Y en lugar de dar un sermón y de escribir un artículo, etcétera, etcétera, eso va a esas cápsulas. Y la academia está en la calle, porque en definitiva, si está en la televisión, está en la calle. Además ha sido reconocida oficialmente. La academia ha sido reconocida por el gobierno de Estados Unidos como el interlocutor único y válido para todo lo que sea español en los Estados Unidos. Que eso no se había soñado nunca jamás. Eso es Claro, una base. Eso creo que es importante. Esto quiere decir también, y lo hago yo como una brevísima acotación a lo que planteé respecto de algunas posiciones internas políticas en Estados Unidos vinculadas con los hispanos parlantes, que son episodios lamentables, pero que seguramente no van a tener trascendencia en el futuro. Por algo todos los políticos, cada vez que meten más frases en la campaña política, meten frases en español, Claro. aunque sea un saludo final, porque se dan cuenta que tienen que ir hacia eso. No, pero las candidatas a presidencia tienen en una de sus páginas todo en español. No lo hacen ellos, se lo hacen, pero luego sería inconcebible un candidato a la presidencia de Estados Unidos si no tiene una página en español. Y ellos después en sus discursitos, pues alguna otra cosa dicen, Claro. etcétera, etcétera. O sea, que intentan. Y eso que todavía el votante español no es mayoría absoluta, pero es una mayoría importante que puede hacer que alguien llegue a la Casa Blanca o que no. Yo lo invité a Humberto López Morales gentilmente a través de Barcia, a través de la Santillana. editorial de Santillana, pero para hablar de este diccionario. Fíjese que estamos prácticamente a 15 minutos de terminar el programa y todavía no hablamos de esto. Así que me quiero dedicarle un poquito de tiempo a esto, porque si no, la entrevista es excelente. Pero tendríamos que tener la posibilidad de que no se quede un solo día en Buenos Aires, sino varios días para conversar. Todo se ¿Usted se andará. imagina lo que se haría, Todo se se haría en andará. la televisión con Humberto López Morales y Barcia juntos? Yo escuchando con atención disipular a Humberto. Eso sería unos invitados de lujo, por Barcia, claro. El fenómeno y yo callado. Bueno, ¿qué es este diccionario? Porque uno lo vi enorme y de entrada... Pues yo quiero decirte que este diccionario es, para empezar, es diseño y logro de Humberto López Morales. Porque él fue el que luchó porque esto se impusiera como un proyecto en la Asociación de Academias, pero además hizo la planta, el diseño, la fundamentación del diccionario y lo llevó adelante. Y hasta último momento se agotó en las últimas etapas de la corrección, dedicándole 20 horas por día a la corrección del material que volvía de América retocado. ¿Cuándo empezó la idea del proyecto este? Pues ¿Cuánto tiempo atrás? esa idea surgió en el país vecino, esa idea surgió en Montevideo, que en 1996 fue nombrada Capital Cultural de Iberoamérica. Cuando esos nombramientos llegan a las ciudades, como por arte de magia, aparecen unos dineros por aquí y por allá con los que no se contaba para hacer celebraciones, para ennoblecer las fachadas de los edificios, para poner parques y jardines. Y entonces estaba Carlos Jones, del secretario, amigo nuestro, del secretario de la Academia Uruguaya, y les llegaron esos dineros desde la municipalidad y se acordó del proyecto nuestro y dice, ¿por qué este dinero no era suficiente como para pagar a todo el mundo los billetes y la estancia? Pero sí, a todo el mundo la estancia. Y entonces hicimos unas campañas para conseguir unos dineros más para que por lo menos un representante de cada una de las academias pudiese ir a Montevideo a hacer esa semana de trabajo. Ahí fue cuando empezó el diccionario, porque yo llevé un borrador de planta, como decía el doctor Barcia, y estuvimos 6 días, mañana, tarde y noche, trabajando. Muchos se fueron sin conocer bien a Montevideo porque no tuvieron tiempo. Otros se quedaron un día o dos más para decir, bueno, a ver qué está pasando y cómo es esta ciudad para poder contar después. Pues he estado una semana, pero no sé qué es aquello. Y realmente trabajamos mucho. Y desde luego el borrador que yo llevé fue muy cambiado, como era, tenía que ser. Cambiaron cosas por aquí, añadieron cosas, quitaron 4 ojos. Siempre hay más que 2, y claro, no digo yo 4, si son 20 ojos, pues que más gris. Así que realmente todo salió bien, trabajamos mucho, pero con mucho empeño. Este diccionario es el resultado de muchas cosas, de empeño, de reconocimiento de la necesidad de un trabajo como este, pero también, parecerá un poco idílico, pero también es el resultado de una gran ilusión que teníamos todos de aquel momento en que surgió la idea. Y de ahí ya, pues, primero la Academia Chilena, inmediatamente después la Academia Argentina, después la Academia Se fueron sumando. Peruana. No, fueron organizando reuniones allí en sus sitios. Ahora, tengo que hacer la última, por un tema técnico, la última pausa, pero ahora quiero entrar rápidamente a ver para qué sirve este diccionario, quiénes lo van a usar. Yo estuve viendo varias cosas y algunas me apasionaron
y otras, le confieso, no las entendí. Lo hice con muy poco tiempo. Pero realmente encontré algunas cosas... Eso amerita que invites al programa para que te las explique. Por Para eso están hechas estas dudas y estas oscuridades del diccionario. Hacemos una brevísima pausa, la última del programa. Este diccionario, ¿quiénes lo van a usar? Bueno, yo espero que primero que nada los hispanoamericanos, y después por supuesto los españoles y otros hispanohablantes que haya por todo el mundo. Yo creo que en primer lugar sería estupendo que consiguiéramos que todos los hispanoamericanos nos diésemos cuenta de que tenemos una gran lengua, una lengua riquísima, con muchas matizaciones, con muchas cosas muy, muy positivas. Y creo que una simple mirada a ese diccionario, que es un diccionario bastante abarcador, no podemos ampliarlos más porque había unos límites editoriales que no se podía, pero quedaron fuera muy pocas palabras usadas en lugares muy específicos. Creo que el diccionario es una muestra de la riqueza léxica de Hispanoamérica y de los hispanoamericanos. Creo que eso es algo que quizás económicamente, desde el punto de vista práctico, quizás no tenga mucho valor, pero para mí es lo más importante de todo. Tiene 70.000 palabras o lemas y 120.000 acepciones para que el auditor o visor pueda apreciar cuando habla Humberto de la riqueza de este diccionario, que es el mayor de los que se han publicado. Sí, con mucho, desde luego, muchísimo. Nunca se ha hecho un diccionario como este. Hay diccionarios de hispanoamericanismos, evidentemente, pero han sido diccionarios muy pequeños, muy regionales, y todos muy anticuados, tienen ya más de 40 años. Así que Hispanoamérica se merecía algo así. Y creo que por fin, con la ayuda de todos y el trabajo de todos, lo hemos logrado. Eso en primer lugar. Después hay otra cosa que es de ventaja, que nos interesa mucho. Hay muchos hispanistas por todas partes del mundo, sí, que, claro, se dedican a esto y están leyendo constantemente novelas, artículos, cosas que se hacen en América, en Hispanoamérica concretamente. Ese diccionario les va a servir para que, en caso de que haya una estructura o una palabra que no entiendan, ahí van a entender y van a poder decodificar perfectamente bien, déjenme no usar el galicismo, descodificar perfectamente bien lo que están leyendo. Lo que evidentemente nos debe llenar de alegría porque van a conocernos más y mejor. Yo creo que eso es muy importante. Cada palabra de este diccionario, vos tenés algunos ejemplos. Cada palabra de este diccionario, quería decirte, está consultada a todas las academias y cada expresión, y las academias van señalando si se usa o no se usa en su país. De modo que al lado vas a ver marcas y podés ver que la palabra bacán aparece en 10 países, en cambio otras voces aparecen en un solo país, otra en 3, Río de la Plata. Es muy útil esto para saber la dispersión de las voces, la difusión y demás, ¿no? Por ejemplo, la palabra mate, dice, primero da una característica que tiene el diccionario, que casi todos los indigenismos tienen su etimología, ¿no? Del quechua, masl, calabacita. Y después aparecen, por ejemplo, utilizada como vasija en general, en Colombia, en Perú, en Bolivia, como vasija en general. En cambio, nosotros en Argentina lo utilizamos para tomar la infusión, que estaríamos en la segunda, recipiente donde se toma la infusión de yerba mate. Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay. La otra es cuando se habla metafóricamente del mate como cabeza, ¿no? Entonces, en este caso también estamos dentro de lo regional, Argentina, Chile y demás, con mayor especificidad, ya no únicamente cabeza física, sino el juicio o talento. Esa persona tiene mucho mate para las matemáticas, ¿no? Y abrir el recipiente hecho del fruto del mate, que es otra acepción, y así podíamos seguir hasta 7 entradas distintas de la palabra mate, con lo cual podemos ir controlando de qué manera en la Argentina, en el Uruguay, primero en la región, después en otros países, va matizándose una palabra, o qué coincidencias tenemos a través de América. ¿Qué sentido se le da a la palabra? Y te podemos sacar de aquí un diccionario de las voces que tienen mayor difusión en toda América y que son comprendidas en dificultad. Así como a la inversa tenemos las palabras que son únicamente de uso argentino, que es un trabajo interesante que se ha hecho al descartar el resto, ¿no? A veces son argentinismos netos, perdón. Y yo como esquema práctico de alguien que no es experto en este tema, cuando uno lee una novela traducida y encuentra un término que no conoce, por ahí lo puede referenciar acá a efectos de ver el autor o el traductor qué significado le quiso dar a esto, ¿no? Y una parte que me pareció estupenda es la parte final cuando tiene sinónimos. Eso sí.
Me Eso es pareció una estupendo. Eso Explíquelo. es una novedad de este diccionario. A mí siempre me ha sorprendido que no lo tuviesen otros diccionarios, porque eso es muy importante para saber la riqueza léxica de que realmente disponemos los hispanoamericanos en diferentes partes de Hispanoamérica para manifestarnos y para entendernos. Hay palabras que tienen más de 300 sinónimos. Que claro, eso no sé porque no hay nada parecido en otras lenguas para poder establecer comparaciones. Pero claro, que para una misma cosa en Hispanoamérica se puedan utilizar hasta 300 palabras diferentes, algunas con un amplio ámbito de uso, otras más reducidas, eso lo que está evidenciando es que tenemos una riqueza léxica absolutamente excepcional. Otras palabras tienen 2000. Es verdad que casi todas las palabras pues son palabras muy específicas, muchas pues tienen que ver con cuestiones eróticas, o bisexuales, o órganos sexuales, o con tal, o con otras muchas cosas. O sea, es verdad. Pero es que la riqueza sinonímica del español de América, aquí tenemos una prueba que es una prueba absolutamente incontestable. Para hacer boca, dormirse, dormir, apolar, atorrar, carampear, chisir, empiernar, fondear, foquear, jatear, carampear, lorear, mancornar, marmotar y así parecidamente. Esto realmente es un aporte notable, inclusive para los mismos traductores. Quiero decir que este diccionario tiene ya físicamente una característica interesante, que es la nitidez tipográfica, que Santillán ha trabajado muy bien para permitir una consulta rápida y muy discriminada. Otros diccionarios suelen ser un matete tipográfico y no se distingue con... Acá, en estos sentidos, luchó mucho Humberto, yo recuerdo la última reunión, antes de alargarlo a la edición, para que tuviera esta posibilidad de blancos necesarios para que fuera discriminada la tipografía. Claro, y la parte final encuentro también otras cosas interesantísimas. Por ejemplo, los nombres de personas. Sí. Sí, ¿se acuerda entonces? Explíquelo usted entonces. No. Los hipocorísticos. Eso es muy interesante, porque claro, a veces en las novelas y en los textos aparece no el nombre, sino el hipocorístico de la persona. Y puede que haya algún lector interior que diga, bueno, ¿y qué será esto de Pichi? ¿Y qué será esto de tal? Entonces ahí sabe cuál es el nombre, si es que tiene esa curiosidad y esa inquietud. Pero bueno, estamos trabajando para todos, los que no la tienen y las que sí la tienen. Y por lo tanto se va a buscar. Además tiene apéndices sobre las etnias indígenas, exacto, sobre las lenguas vigentes de América, sobre las distintas designaciones gubernamentales, se llaman intendentes, alcaldes, etcétera, sobre las monedas, y se redujeron más o menos unas 10 apéndices más que había, porque si no sería excesivo, pero se había trabajado en muchísimos campos más. Y ahora esto lo va a presentar en todo el mundo, en toda América. Bueno, lo he presentado ya en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, en un congreso de hispanistas que había hace unos 5 o 6 meses, que está presentado en Alemania con todo. Quieren que se presente otra vez en la feria esta de Frankfurt, la próxima feria del libro, que va a ser como marzo, abril, por ahí. Eso no lo sé, porque hay mucha cosa de por medio. Y ahora, claro, o ha sido presentada ya por los países mismos en Hispanoamérica, y si no, pues voy yo ahora, como judío errante, presentando por algunos sitios. Después se presentará, como no, tiene muchísimo interés en New York, en la capital, en Washington, en Miami, por supuesto, y en San Juan de Puerto Rico. Y después queda el punto final importante, que es la gran feria mexicana, que es a finales de noviembre, que ahí se presentará también. De Guadalajara, el 2 de noviembre de este que año. es la segunda feria más importante del mundo, después de la la alemana, por supuesto. Humberto, ha sido un gran gusto conocerlo. Gracias por haber venido, Pedro, como siempre. Nos vemos estos días nosotros. Y con ustedes, Dios mediante, hasta la semana próxima.